Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad, hágase en mí, hágase en mí. Entonces vamos a iniciar ya la meditación del artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. A partir del número 456, y tomaremos aparte de los volúmenes 4, 12, 7, 6, 5 y 19. Estos numerales están todos referidos a la encarnación del Verbo y de verdad vale la pena que nos detengamos a contemplar muy bien este misterio de la encarnación, porque es el misterio central para este reino de la divina voluntad. Es el misterio central en este reino de Dios, porque vivir en la voluntad de Dios es dejar que este misterio de la encarnación sea pleno en nosotros, porque es toda una divinidad, toda la Santísima Trinidad que quiere hacer vida en nuestro ser y vida perenne. De manera que nosotros, al igual que como la humanidad de Cristo fue un velo que cubrió su divinidad, de igual manera nosotros tenemos que llegar a ser nuestra humanidad un velo que cubra la divinidad que quiere morar en nosotros, que anhela establecer su pleno reino en nosotros. Por esto este misterio de la encarnación es fundamental para nosotros meditarlo, considerarlo y llenarnos de él hasta tomar posesión de este misterio. Estos numerales del Catecismo nos explican por qué el Verbo se encarnó, la razón de ser. Decimos en el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es lo que confesamos. Se encarnó por nosotros. No hay otra razón suficiente para nosotros permanecer de rodillas en un acto de gratitud ininterrumpido. Es que todo un Dios se abaje por nosotros, ¿quiénes somos? Algunos de los santos llegaron a afirmar que este fue el misterio de amor de Dios al hombre que no soportaron los ángeles rebeldes. El ver que todo un Dios se encarna, se hace hombre para salvar al hombre ingrato, infiel, y sobre todo se hace hombre sabiendo que ese hombre por quien él se encarna lo va a matar, lo va a despreciar. Es que tanto amó Dios al mundo. Es incomprensible el amor de Dios, es que no. Por eso contemplar a Cristo es contemplar el te amo de Dios en su máxima dimensión. Su Hijo único nos lo dio, ¿y de qué manera? ¿Y para qué? Para que lo matáramos, para que lo crucificáramos. Y no solo eso, la presencia de Cristo en la iglesia, a cuántas indiferencias, a cuántos ataques, a cuántas irrespetos, a cuántas profanaciones se ve sometida y sin embargo no la retira. ¿Cuánto es su amor por nosotros? El Verbo se encarnó primero para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Es la primera razón, salvarnos, reconciliarnos con Dios, establecer esa unión que se había roto por la desobediencia de nuestros primeros padres, por la desconfianza de ese amor de Dios. Entonces, Cristo viene a tender ese puente, es ese eslabón que une y enlaza esas
dos cadenas que estaban rotas, la de la humanidad con la de Dios. Él es ese eslabón que se une a Dios y se une al hombre y establece la unión. Es el puente entre Dios y la humanidad. Es el único mediador. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo y Él se manifestó para quitar los pecados. Lo afirma el apóstol Juan. San Gregorio de Niza dice así: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Habíamos perdido la posesión del bien. ¿De cuál bien? Y es un bien con mayúscula, porque habíamos perdido la posesión de esa voluntad de Dios que se nos había dado. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Y acuérdense lo que dice el apóstol Juan en su evangelio: vino la luz y las tinieblas no abrazaron la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Vamos a leer en el volumen 4, el capítulo 41. Dice: encontrándome en mi habitual estado, me sentí fuera de mí y después de haber dado un paseo, me encontré dentro de una cueva y vi a la Reina Madre que daba luz al niño Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecía que tanto la madre como el hijo estuvieran transformados en luz purísima, pero en aquella luz se descubría perfectamente la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí a la divinidad y le servía como de velo para cubrir la divinidad, de modo que rasgando el velo de la naturaleza humana era Dios, y cubierto con el velo era hombre. Y he aquí el prodigio de los prodigios: Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo, viene a habitar con nosotros, toma carne humana, porque el verdadero amor no se desune jamás. El verdadero amor. Amada mía, yo fui concebido unido al dolor, en el mismo capítulo. Nací para el dolor y morí en el dolor. Y con los 3 clavos con que me crucificaron, enclavé las 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad de las almas que ansían amarme. Ahí está la condición. Nuestras 3 potencias están clavadas con sus clavos, haciendo que quedaran afectas a mí, adheridas, ¿no? Porque la culpa las había vuelto enfermas y alejadas de su Creador sin ningún freno. ¡Qué consuelo! Él, tan pronto el alma ansía amarlo, se hace efectivo eso que Él hizo cuando lo crucificaron. Clavó en sí nuestras 3 potencias para que estuvieran siempre tendientes, adheridas, asidas a Él. Esta es una verdad de la que tenemos que tomar posesión, creerlo y empezar a hacer la vida en nosotros. En el volumen 12, leamos en el mismo volumen 4, capítulo 147. Volumen 4, capítulo 147, mientras buscamos en el volumen 12. Dice así: Jesús me decía muchas palabras de verdad. Yo apenas recuerdo esto, es decir, que nuestra humanidad, desatando el nudo de la obediencia que Dios había formado entre Él y la criatura, nudo tal que Él solo reunía a Dios y al hombre, se había dispersado. Y Jesucristo, tomando la naturaleza humana y haciéndose nuestra cabeza, vino a reunir a la humanidad dispersa y con su obediencia a las voluntades del Padre, vino a enlazar otra vez a Dios y al hombre. Pero esta unión indisoluble fue reforzada más
a la medida de nuestra obediencia a las voluntades divinas. Después de esto, no vi más a mi Jesús, retirándose junto con él la luz. En el volumen 12, la página 156 del 18 de marzo de 1919. Al ser concebido, concebí junto conmigo a todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí juntas las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. Por eso, el día que se celebra el misterio de la Encarnación, debemos nosotros también estar celebrando nuestra concepción en Cristo y en María. Concebí junto conmigo a todas las almas. Ahí entramos con Él en el seno de María. Por eso en el Adviento, todo ese tiempo antes de la Navidad, esto es lo que debemos vivir, estar con Él ahí, en el vientre de María, viviendo paso a paso lo que Él vivió. Son misterios tan grandes y que el mundo vive tan distraído en ese tiempo, en tantas cosas que nada que ver ni con el Adviento ni con la verdadera Navidad. Debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes que cada una debía sufrir, para decir al Padre, fíjense, penas y muertes que cada una debía sufrir. Todo lo que en nuestra vida tenemos que llevar como cruz, ya Él lo asumió y lo vivió por nosotros. Por eso no hay ningún momento en nuestra vida, por duro que sea, que ya no esté revestido con la fuerza de Cristo, con su mismo dolor, con su misma ofrenda. Todo lo asumió, todo lo nuestro. Ya Él lo ofreció al Padre, para decir al Padre, Padre mío, no verás más a la criatura, sino solo a mí. Esto es muy bello. Y en mí las encontrarás a todas. Yo daré satisfacción por todas. Cuantas penas quieras te las daré. ¿Quieres que sufra una muerte por cada una? La sufriré. Todo acepto, con tal de dar vida a todas. He aquí por qué necesitaba un querer y un poder divinos para darme tantas muertes y tantas penas, y un querer divino, un querer para hacerme sufrir. Y como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, pero no en modo abstracto o intencional, como alguno puede pensar, no, sino en realidad tenía en mí a todas fundidas en mí y formaban mi misma vida. En realidad moría por cada una y en realidad sufría las penas de cada una en particular. Es cierto que concurría el milagro de mi omnipotencia, por eso tenía que tener un querer divino, el prodigio de mi inmenso querer, porque sin mi voluntad mi humanidad no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas, ni habría podido morir tantas veces. He aquí el misterio del hombre Dios. Por eso Jesús en ningún acto fue ni solo hombre ni solo Dios. Porque para poder sufrir tenía que ser hombre. Pero para poder sufrir las penas de cada uno de nosotros tenía que ser Dios. Sin mi voluntad mi humanidad no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas, ni habría podido morir tantas veces. Entonces mi pequeña humanidad, al ser concebida, comenzó a sufrir alternativamente las penas y las muertes. Y todas las almas nadaban en mí como dentro de un vastísimo mar. Formaban miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Cuántas veces mi mamá, tomando su primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes y moría junto conmigo? Oh, cómo me era dulce encontrar en el amor de mi mamá el eco del mío. Son misterios profundos donde la inteligencia humana
no comprendiendo bien, parece que se pierde. Por eso ven en mi querer y toma parte en las muertes y en las penas que sufrí en cuanto fue cumplida mi concepción, y así podrás comprender mejor lo que te digo. El hacer la novena de Navidad día por día, y ojalá mientras el Espíritu Santo nos lo permita y nuestra situación, cada día meditar las 9 es bellísimo. Eso va haciendo vida en nosotros, este gran misterio de la encarnación. También de este volumen 4, después en los capítulos 142, 149 y 178 nos ayudan a profundizar más esta parte de que cómo Jesús se encarna para salvarnos. Dice el 142, hija mía, todo lo que merecí lo cedí a todas las criaturas, de modo especial y sobreabundante a quien es víctima por amor a mí. He aquí que todo lo que quieres te cedo, no solo a ti, sino a quien tú quieras. ¿Y quién es el alma víctima? ¿Quién? Todos los bautizados. El bautismo nos hace sacerdotes, víctimas y altar. Somos almas víctimas. Lo que pasa es que tenemos que vivir ese ser víctima, hacernos ofrenda por la gloria del Padre y el bien de las almas. De manera que cada sufrimiento de cualquier tipo, espiritual, físico, moral, de cualquier tipo, así debemos vivirlo, como un sacrificio ofrecido, unido a Cristo, ofrecido al Padre por la salvación del mundo, para su gloria y la salvación del mundo. En el 149, 148 en el 148 dice, y el 148 y 149, 178 y 149, vamos a leer el 149. Está hablando del árbol de la vida o de la redención, porque Luisa ve esta visión. Parecía tener un árbol plantado en el corazón, está viendo a Jesús, ¿no? Tan arraigado que las raíces partían desde la punta del corazón. En una palabra, parecía nacido juntamente con su misma naturaleza. Yo quedé maravillada al ver la belleza, la perfección y la alteza que parecía tocar el cielo, y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. Jesús, al verme, me dijo, hija mía, este árbol fue concebido juntamente conmigo, dentro del centro del corazón. Desde entonces sentí yo en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre, gracias a este árbol de redención llamado árbol de vida. Tanto que todas las almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo, y cuando las tenga bien crecidas, suministrará vida de gloria en la eternidad. Sin embargo, ¿cuál no es mi dolor? Y no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme ramas. ¿Cuál no es mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol y no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme ramas para hacer que las almas no reciban vida, y así quitarme toda la gloria y la complacencia que este árbol de vida me habría producido. Todos los que hacen daño, ¿no? Y el 178 habla, también es muy bonito, porque dice cómo Él cubrió toda la vida del hombre. Y qué bueno que esto se le fuera enseñando a los niños. Nos dice, el pecado ofende a Dios y hiere al hombre, y puesto que lo hace el hombre y el ofendido es Dios, para recibir una plena satisfacción se requería un hombre y un Dios que satisficiese. Y los 30 años del curso de mi vida mortal satisficieron por las 3 edades del mundo, por los 3 diversos estados de ley de naturaleza, ley escrita y ley de gracia, ¿no? Ley de naturaleza, ley escrita, que es la de Moisés, y ley de gracia. Y por las 3 diversas edades de cada hombre, adolescencia, juventud y vejez. Yo satisfice por todos, merecí e impetré, y mi humanidad sirve de escala para subir al cielo. Pero si el hombre no sube esta escala con el ejercicio de las propias virtudes, en vano intenta subir
y hace inútil para sí mismo mi obra. Esto porque para los que no quieren ni la comunión ni la confesión, quieren llegar a Dios directamente, evadiendo todo lo de Jesús. Segundo, ¿por qué el Verbo se encarnó? El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En Jesús, repetimos, Jesús es un te amo inmenso, infinito del Padre. Es el te amo del Padre, con mayúscula. Es Jesús. Ahí encontramos plasmado todo el amor de Dios para nosotros. Es contemplar a Jesús en todos sus misterios. En la encarnación se nos dio todo. En la Eucaristía se nos dio todo. En cada instante, en cada sacramento se nos da todo. Y en cada instante se nos está dando todo. En Cristo el Padre se nos da. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él, para que vivamos por medio de Él. Él es la vida. No hay vida sin Jesús, no hay verdadera vida sin Jesús. Todo el que crea en Él, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús no es rezar el Padre Nuestro, creer en Jesús no es ir a misa, creer en Jesús, ¿sí?, es poseerlo, es vivir sus verdades, vivirlas, es tomar como nuestro lo que Él nos dejó. Es que, miren lo que dice Jesús, todo lo que yo merecí, lo mereció para nosotros. Su sangre de infinito valor, sus llagas de infinito valor, los sacramentos, el poder de su nombre, Jesús, todo nos lo dio Jesús. ¿Cuánto de eso utilizamos? Si se dice que el hombre utiliza un 10% de su cerebro, casi que pudiéramos decir que nosotros utilizamos un 2% de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que la única vida que vale es la de Él, para que vivamos por medio de Él. Mi vida no tiene valor. La vida que tiene valor es la de Jesús. Luego, mi vida la debo realizar por medio de la vida de Jesús. ¿Y cómo? Haciendo que su vida sea mi vida. No hay otra. ¿Qué significa? Dejarlo vivir en mí. No se puede de otra manera. Por eso se quedó en los sacramentos, para comunicarnos su vida, porque esa es la que tiene que reinar en nosotros, su vida, para que conociésemos el amor de Dios. Todo en Jesús nos habla del amor del Padre, todo. Su palabra, sus miradas, sus gestos, nos habla de esa verdad. Todo en mí es verdad, dice Él, ¿no? Mis palabras dulces en medio de tantos insultos, mi rostro sereno en medio de tantos ataques, todo en mí es verdad. Pero ¿cuál es la verdad? El amor. Esa es la única verdad. ¿Cuánto nos ama Dios? En el volumen 7, en la página 101, ya les voy a decir, capítulo 77, del 21 de enero de 1907, le dice Luisa: Señor, haz que yo sea toda tuya y que esté siempre contigo y que jamás me separe de ti. Pero mientras yo esté contigo, no permitas que yo vaya a ser un aguijón que te dé amargura, fastidio, disgusto, sino aguijón que esté en ti para sostenerte cuando estés cansado y oprimido, que te consuele cuando estés cansado por las criaturas. Y Jesús le dice: hija mía, quien está en una continua actitud de amarme, está siempre conmigo, y no puede ser un aguijón que llegue a poder fastidiarme, sino un aguijón que me sostiene, me dé alivio y me consuele. Porque el verdadero amor tiene esta propiedad, de volver feliz a la persona amada, y además, quien siempre me ama no podrá jamás disgustarme, porque el amor absorbe toda la persona. A lo más podrán ser pequeñas cosas que el alma misma ni siquiera se da cuenta que me desagradan, y el amor mismo se toma el empeño de purificarla, para hacer que yo pueda encontrar siempre en ella mis delicias. Porque siendo Jesús el te amo del Padre para mí, yo en Jesús debo ser un te amo para el Padre.
El Padre pone su te amo en Jesús para mí. Yo pongo en Jesús mi te amo para el Padre. ¿Y cómo? Amándolo, metiéndome en Él, haciendo todo en Él. Por eso Él dice, reconóceme en ti y reconócete en mí. Por eso es que Él tiene que ser nuestra vida. No hay otra manera de corresponderle al Padre. Y en el volumen 6, capítulo 76, el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era, Verbo, palabra del Padre. Y como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya en la palabra. Así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a la humana. De modo que si el verbo no tomaba carne, no había término medio para poder unir juntos a Dios y al hombre. Si el verbo no tomara carne, no había medio como poder unir juntos a Dios y al hombre. Entonces, el verbo, Él continuó siendo el verbo. Por eso, no es lo mismo la mirada de Jesús que la mirada de cualquier otra criatura, porque la mirada de Jesús era verbo, las manos de Jesús, sus acciones eran verbo, eran la palabra, todo Él es palabra que resuena, no que resonó, que resuena. Y si Cristo se prolongó en la iglesia, es el verbo del Padre que sigue actuando en su iglesia. Por eso solo una palabra dijo el Padre, y esa palabra es su verbo, y es palabra eterna. Y el verbo, ¿de qué habla? Del amor del Padre. No hay otra cosa. Por eso hay que aprender a contemplar el amor en Jesús. Tercera razón por la que el Verbo se encarnó, para ser nuestro modelo de santidad. El Verbo es la palabra del Padre. El Verbo es el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Cómo alcanzamos entonces ese ser perfecto como mi Padre es perfecto? Tomando la vida del Verbo, dejando que la vida del Verbo sea nuestra vida. Él es el modelo de santidad. Todos los santos que han existido en la iglesia siempre han, dijéramos, como expresado un aspecto de la humanidad de Cristo. Unos a Jesús orante, otros al Jesús predicador, otros al Jesús maestro, otros al Jesús pastor, otros al Jesús médico que atendía a los enfermos. Cada uno ha ido manifestando un aspecto de esa humanidad de Cristo. Pero ya esta santidad divina ya no toma un aspecto de la humanidad de Cristo. Ya lo que vamos es a vivir la vida divina que vivió el Verbo en la humanidad de Cristo. Es vida divina. Por eso es santidad divina, porque es la misma santidad de Dios, la misma santidad del Verbo en nosotros. Esa es la diferencia. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Primero, esta frase es bellísima. Tomad sobre vosotros mi yugo. ¿Cuál fue su yugo? ¿Cuál fue el yugo de Cristo? La cruz. ¿Y qué formó su cruz? Las almas de toda la humanidad. Entonces, cuando Jesús dice, tomad sobre vosotros mi yugo, cargue de toda la humanidad. Hagan suyas los dolores, las penas, las necesidades de toda la humanidad. Ese es su yugo. Él no cargó un yugo personal. El yugo de Él es toda la humanidad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La bondad, ¿no? Ser manso es responder amando en toda circunstancia. Así la define el Papa Juan Pablo II. Responder amando en toda circunstancia. Esa es la mansedumbre. Hagan lo que te hagan, te humillen, te golpeen, responder amando. ¿Cómo la vivió él? Así. ¿Qué hacía mientras le ofendían, mientras lo ultrajaban, mientras se burlaban? ¿Qué hacía en su interior? Respondía amando. No había otra forma. La humildad, ya él lo dijo, el único humilde es él porque se rebajó. La humildad en nosotros es reconocimiento de nuestra nada. Yo soy el camino. Es como decirle, eres el camino, bueno, ponte para yo caminarlo. Yo
me meto en el camino o no. Si Él es el camino, yo me tengo que entrar en el camino para llegar a la meta. Yo no puedo llegar a la meta sin meterme en el camino. Tengo que meterme en Jesús, vivir en Jesús, la verdad, poseerlo como verdad, y la vida, vivirlo. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso el Padre en 2 ocasiones nos ordena: escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Él es la norma. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dice el catecismo, termina este párrafo: este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me someto a amar como Él ama, yo tengo que estar dispuesto a hacer de mi ser una ofrenda permanente y efectiva. Dice efectiva, no de sentimientos, no de propósitos, de hechos reales y concretos. Darnos como Dios me exige darme en cada circunstancia. Por eso hay que estar atentos, porque Él es el que nos va señalando, ¿no?, la forma de donarnos. No es como yo quiera, es como Él me lo vaya poniendo. Porque si a una mamá le da un hijo anormal para el mundo, o llamémoslo un niño diferente, un niño especial, al que tiene que dedicarse toda su vida, porque no lo puede dejar solo, porque no, esa es una donación. A otra le pone un marido celoso o necio, y así cada uno. Dios va pidiendo una ofrenda para amar a todos como Él los ama. Ahí viene el perdón, ahí viene la comprensión, ahí viene la paciencia. Entonces, como Él es la medida, hay que mirarlo a Él y escucharlo a Él. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo harías tú? Y ven a hacerlo en mí, porque es con su amor que tenemos que amarlo, no con el nuestro. El volumen 4, capítulo 150, cuando contemplamos a Jesús, modelo de santidad, dice: yo admiraba todo. Y Jesús me dijo, antes vamos a leer desde antes, mientras estaba deseando a mi adorable Jesús, vino Él con el aspecto que tenía cuando sus enemigos lo abofeteaban. Le cubrían el rostro de salivazos y le vendaban los ojos. Él con admirable paciencia sufría todo, más aún parecía que ni siquiera los mirase, pues estaba tan atento en su interior en mirar el fruto que aquellos sufrimientos le producirían. Modelo de santidad. Esa es la actitud. Yo admiraba todo y Jesús me dijo: hija mía, en mi obrar y padecer nunca miré a lo exterior, ni el que me lo hizo, ni cómo me lo hizo, ni por qué me lo hizo, sino siempre a lo interior, y viendo su fruto, sea lo que fuere, no solo sufría, sino que lo hacía con deseo y avidez. El hombre, en cambio, hace todo lo contrario. Al obrar el bien, no mira al interior de la obra, y no viendo el fruto, fácilmente se aburre, se llena de fastidio, y muchas veces deja de hacer el bien. Por eso dejamos de hacer el bien. No, pero es que ya me cansé de esperar, ya me cansé de soportarlo, ya me cansé. Si sufre, fácilmente se impacienta, y si hace el mal, sin mirar por dentro el mal, con facilidad lo hace. Por eso hay que estarlo mirando a Él, y más que mirarlo, poseerlo, dejar que Él sea. En cada instante desaparecer nosotros para que Él sea en nosotros. Y Él nos vaya dando sus mismos modos, los modos de su vida, su santidad. El volumen 6, el capítulo 116, dice: hija mía, mi humanidad es música para la divinidad, porque todas mis operaciones formaban muchas teclas para formar la música más perfecta y armoniosa
que recibe el oído divino. Y el alma, he aquí la razón por la que hay que hacer todo con él. El alma que se identifica con mis mismas operaciones interiores y externas, continúa la música de mi misma humanidad para la divinidad. He ahí la razón por la que nosotros debemos desaparecer para hacer feliz al Padre. Es la santidad divina, es su misma santidad la que tiene que aparecer ante el Padre. Hay un video de Santa Teresita del Niño Jesús muy lindo. Ella es como una precursora de todo esto, ¿no? De estas verdades. Las vislumbró. Ella le preguntaban que cómo iba a hacer cuando llegara al cielo, pues, si no tenía obras ni nada, ¿no? Ella siempre decía que ella se vestiría de Cristo y para que el Padre viera a su hijo, no la viera a ella. Entonces en el video la muestran así, ¿no? Ya gloriosa, y coge la Santa Faz, que fue una de sus devociones preferidas, el manto sagrado, y se pone detrás del manto. Entonces aparece ella, es Jesús y ella detrás. Es esto, ¿sí? Es esto. Es saber que es su misma santidad la que vale ante el Padre, no la nuestra. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar, miren la condición, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. ¿Cuándo sucede esto en nosotros? En el bautismo. Nunca, es decir, ¿cuándo? Claro, el bautismo nos entra en Jesús, nos incorpora a Cristo. Eso se llama ponernos en comunión con el Verbo. Por eso el bautismo nos hace miembros de la Iglesia, porque la Iglesia es Cristo, es su cuerpo místico. Y ya al entrar en Cristo recibimos esa filiación divina que nos convierte en Hijo de Dios, porque es Cristo el que nos hace hijos adoptivos. Nosotros somos hijos por el Hijo, y somos hijos en el Hijo y con el Hijo único. De lo fuera de Él no podemos obtener esa filiación divina. San Ireneo dice lo anterior. San Atanasio dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Algunos, cuando oyen esta frase, como los católicos a poquitos estudian el catecismo, se escandalizó. ¿Cómo así? Eso es mucha soberbia. ¿Cómo así, hermana, que nosotros vamos a llegar a ser Dios? Si eso es lo que Dios quiere y para eso nos creó, para ser perfecta imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es ser perfecta imagen y semejanza de Dios? Vivir la vida divina. ¿Y quién vive la vida divina? Dios. Si nos llamó para hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna y para nosotros poder entrar en íntima comunión con un Dios, tenemos que poseer a Dios. No hay otra manera. Ahora, por gracia, por purísima misericordia de Dios, pero Dios así lo quiere. Ese es su plan, porque yo se lo voy a desbaratar, si Él así lo quiso. Es como si el hombre quisiera perfeccionar una máquina con la cual él pudiera conversar y la máquina le dijera que no, que cómo así. No, si Él es el autor, puede hacer lo que quiera. San Atanasio, Santo Tomás de Aquino dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y miren esto, el catecismo ha puesto un orden perfecto, que es el orden que Jesús ha seguido en su iglesia. A lo largo de ¿cuál es el fruto completo de la redención? El fruto completo de la redención es la santificación, la santidad divina, transformarnos en Jesús. Ese es el fruto completo. Él lo dice en los salmos de ayer en las vísperas, está eso. Habla del árbol de la redención y dice que esos frutos de la redención, como son los mismos que se comen en el cielo, solo los podrán comer aquellos que vivan en su voluntad. ¿Qué es ser transformados en Jesús?
Entonces, miren el orden. Primero, lo primero que el hombre busca, es decir, lo mínimo que busca en la redención es salvarse. Es la primera etapa, salvarse. El primero, la salvación, que es la conversión, o sea, cuando el hombre decide entrar en la vida de la gracia. Lo segundo, en lo que vive gran parte, lo segundo, ya entrar en un conocimiento y comprensión del amor de Dios. Es el segundo paso, el segundo por qué. Entender que Dios me ama y que todo en mi vida está tejido y envuelto en su amor, que es la perfecta fe. De ahí brota la confianza, de ahí brota el abandono, de ahí brota la paz. Es el segundo paso, ¿no?, que el hombre va dando. Después del hombre comprender que Dios le ama, viene ya el deseo de amarlo, de corresponderle y de ser santo, que es la tercera razón. Entonces empieza a ver a Jesús como modelo de santidad, a querer ser con el Padre como fue su Hijo, a darle esa correspondencia. Y la última etapa es ya poseer esa vida divina, esa voluntad divina, porque comprendemos que Dios nos creó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Es que esto es muy grande, para hacernos partícipes de su naturaleza divina, que es poseer todo lo que Él es, sus mismos atributos, su inmutabilidad, su omnipotencia, su inmensidad. Aquí empieza esta santidad divina, ¿sí? Este anhelar poseer la voluntad de Dios con todos los bienes que ella contiene. Aquí ya es tomarlo todo, que es el reino de Dios, en que ya Dios está iniciando en su iglesia. Fíjense, son las mismas etapas en que Dios ha llevado a su iglesia, en ese crecimiento espiritual. Vamos a leer ahora sí los apartes de algunos volúmenes. El volumen 5, capítulos 18 y 19, que nos amplían este numeral para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dice: en mi encarnación, mi humanidad se injertó a la divinidad, y quien trata de estar unido a mí con la voluntad, con las obras, con el corazón, tratando de desarrollar su vida a norma de la mía, se puede decir que crece en mi misma vida y le da el desarrollo al injerto hecho por mí, añadiéndole más ramas al árbol de mi humanidad. Si en cambio no se une a mí, no solamente no crece en mí, sino que no le da ningún desarrollo al injerto. Pero como quien no está conmigo no puede tener vida, así con la perdición se deshace este injerto. Y es fuerte. Quien no está conmigo no puede tener vida, está muerto, existe, pero no vive. Y yo digo, si en la iglesia, en los templos se hablara de esta verdad, lo que es vivir realmente, porque es que no, es un daño a la iglesia, porque si estamos unidos a Él, se añaden más ramas al árbol. ¿A cuál árbol? Acordémonos de la vid. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Es el árbol de su iglesia, que es Él mismo, el cuerpo místico. Si no se une, no solamente no crece, sino que no le da ningún desarrollo al injerto. Hija mía, en el acto de bendecir a mi madre, quise bendecir a cada criatura en particular y en general. Ya estamos bendecidos, pero tenemos que creerlo. De manera que todo está bendito. Los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí, todo está valorado con mi bendición. Es más, todo el bien que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad, para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera divinizado primero por mí. Toda nuestra vida está en Cristo, toda. Los pecados, Él asumió las consecuencias para repararlos. Las cosas malas, lo que nosotros debíamos sufrir, ya lo sufrió y pidió perdón. Las buenas, las vivió para divinizarlas, todas.
No hay nada de mi vida que no esté en Jesús. Además de esto, mi vida continúa realmente y verdaderamente en el mundo, no solamente en el Santísimo Sacramento, sino en las almas que se encuentran en mi gracia. Y siendo muy estrecha la capacidad de las criaturas, no pudiendo encerrar una sola todo lo que yo hice, hago en modo que un alma continúa mi reparación, en otra la alabanza, en otra la acción de gracias, en otra el celo por la salud de las almas, en otra mis sufrimientos, y así de todo lo demás. A medida que me corresponde, así se desarrolla mi vida en ellos. Como se prolonga, a cada uno nos da lo que quiere, nos pone, hace Él en cada uno lo que Él quiera. Así que debes pensar en qué estrecheces y penas me ponen, mientras yo quiero orar en ellos y ellos no me hacen caso. El capítulo 7 del volumen 6, esto nos va ayudando a profundizar lo que es esta santidad de Jesús en nosotros. Hija mía, yo soy la misma verdad y jamás puede salir de mí la falsedad. A lo más, algo que el hombre no comprende, y esto lo hago para hacer ver que no se sabe comprender en todo al Creador. Pero el alma debe corresponder poniendo en práctica mi palabra, porque las palabras son como otros tantos anillos de gracia que salen de mí, haciendo de ellos un don a la criatura. Si me corresponde, estos anillos la encadenan a los otros ya adquiridos, y si no, los hace volver a su Creador. Y no solo esto, sino que yo hablo cuando veo que la capacidad de las criaturas puede recibir este don, y correspondiéndome, no solo adquiere muchos anillos de gracia, sino también muchos anillos de sabiduría divina. Cada palabra nos da gracia y sabiduría. Y si los veo encadenados mediante la correspondencia, me dispone a darle otros dones, pero si veo que mis dones son devueltos, me retiro guardando silencio. Y es tan importante entender esto, porque ¿qué es lo que Él exige? Él, como palabra del Padre, se da a todos, porque cuando se lee el Evangelio en el templo, esa palabra, que es semilla que está siendo tirada en todos los terrenos de las almas, no excluye a nadie. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay atención, porque las palabras son anillos de gracia, si hay atención, si hay correspondencia, y la correspondencia está la atención, está la comprensión con el corazón, esa gracia que se recibe, esas palabras, se unen a lo ya adquirido, y esa luz de la verdad va aumentando en el corazón de cada uno. Pero si hay distracción, si hay desatención, si hay pereza, negligencia, no solo esos anillos regresan al Padre, sino que Él hace silencio, se retira guardando silencio en esas almas. Y por eso viene que unos sacan gusto y luz y otros no entienden, van perdiendo el gusto, pero es porque el sembrador no va a tirar la semilla en un terreno donde la va a desperdiciar. Por eso Él espera la disposición. Y en el capítulo 19, en el volumen 19, capítulo 42, dice: Jesús se ha encarnado no solo para redimir al hombre, sino para restituirle la divina voluntad. El hombre, al sustraerse de mi voluntad, perdió el gobierno, el dominio, y no podía formar leyes en el reino de la creación, como es costumbre de un rey cuando posee un reino, porque habiendo perdido la unidad de la luz de mi voluntad, ya no puede reinar, ya no tenía fuerza de dominio, sus leyes no tenían valor. La creación fue para él como un pueblo que se rebela contra el rey y hace de él su hazmerreír, que es la situación que vive el hombre. Casi que la creación lo domina, ¿no? El mal. Por eso mi humanidad fue reconocida enseguida como rey de toda la creación, porque sentía en mí la fuerza de la unión de una sola voluntad. Pero al marcharme yo, quedó de nuevo sin rey y encerrada en su silencio, esperando de nuevo al que en el reino de mi voluntad debía emitir su voz para hacerla resonar en ella. Por eso la creación
espera ansiosa la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Y ya sabemos quién es verdadero hijo de Dios, el que vive en su voluntad. Pero ¿sabes tú quién es la que pondrá de nuevo en fiesta a toda la creación, que formará su eco y la hará de nuevo parlante? Eres tú, hija mía, la que recuperará el dominio, el gobierno en el reino de mi voluntad. Por eso está atenta y tu vuelo en mi querer sea continuo. Y con Luisa, pues todos los que nos dispongamos a vivir este reino. En el volumen 6, capítulo 14, este capítulo es bellísimo, habla de la encarnación típica de Jesús en el tiempo y la encarnación mística en las almas. Amor mío, ¿cuál fue la causa que te hizo venir del cielo y nacer tan pequeñito en el mundo? Y él, la razón fue el amor. No solo esto, sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desborde del amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. En un desborde de amor de mi madre nací de su seno y en un desborde de amor renazco en las almas. Pero este desborde está formado por el deseo. ¡Qué importante! En cuanto el alma empieza a desearme, yo quedo ya concebido. Qué misericordioso es Jesús, ¿verdad? Solo el deseo. Cuanto más se adentra en el deseo, más me voy agrandando yo en el alma. Se va gestando, ¿no? Cuando este deseo llena todo el interior, o sea, se hace un solo pensamiento, un solo anhelo, una sola tendencia de todo el ser y llega a desbordarse afuera, es cuando el alma ya de lo de externo no le importa nada sino Jesús. Lo que se refiere a Jesús, lo que tenga que ver con Él, con su reino, es lo único que le interesa. De las lecturas, lo que hable de Él. De las acciones, lo que tienda a Él. Ya nada, todo lo demás es vacío. Entonces ahí es cuando se desborda afuera, en sus acciones, en sus palabras. Ya no habla, sino de Él. Ya no, todo lo que mira, solo lo ve a Él. Todo lo que escucha, lo refiere a Él. Todo lo que le sucede, tiene una explicación en Él. Ese es un desbordamiento. Entonces, renazco en todo el hombre. Es decir, en la mente, en la boca, en las obras, en los pasos. Al contrario, también el demonio hace su nacimiento en las almas. Bueno, ya de eso no vamos a hablar. Y en el capítulo 81 del mismo volumen 6, el 14, sí. La humanidad santísima de Jesús fue el cielo de su divinidad. Bueno, hija mía, cuando vine a la tierra, mi cielo fue mi humanidad. Y ese es el cielo que Él quiere ahora de cada uno de nosotros, nuestra humanidad. Y como en el cielo se ve la multitud de las estrellas, el sol, la luna, los planetas, la amplitud, todo puesto en perfecto orden, en resumidas cuentas, esta es la imagen del cielo que existe arriba, donde todo está en orden. Así de mi humanidad, por ser mi cielo, debía traslucir fuera el orden de la divinidad que habitaba dentro, es decir, las virtudes, el poder, la gracia, la sabiduría. Ahora bien, cuando el cielo de mi humanidad subió al cielo empíreo después de la resurrección, mi cielo en la tierra debía continuar subsistiendo. Y son las almas que dan la habitación a mi divinidad. Y yo, habitando en ellas, formo mi cielo y hago traslucir también fuera el orden de las virtudes que están dentro. Eso lo hace Él. Por eso nosotros no nos toca afanarnos por las virtudes, porque Él, habitando en nosotros, forma su cielo. Él lo ordena, Él lo embellece, Él hace traslucir el orden de las virtudes que están dentro, que son las de Él. Ahora bien, ¿cuál es el honor de la criatura al presentar el cielo al Creador? Pero ¿cuántos me lo niegan? ¿Y tú no quisieras ser mi cielo? Dime, ¿qué quisieras?
ahí nos toca a nosotros contestarla. Si queremos ser su cielo, ¿qué tal que no, verdad? En el volumen 13, capítulo 16, hija inseparable de mi voluntad. Bueno, aquí está haciendo Luisa un giro que es muy importante tomarlo para ver lo que es entrarnos en Jesús. Amor mío, entro en tu voluntad y aquí encuentro todos los pensamientos de tu mente y todos los de las criaturas. Y yo hago corona con mis pensamientos y con los de todos mis hermanos alrededor de los tuyos y luego los uno, haciendo de todos uno solo, para rendirte el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de tu misma inteligencia. Es tomarlo de Él para con lo mismo de Él hacerle honor a Él. ¿Ven? ¿Comprendieron ese giro, no? Tomó todo lo de Jesús para ofrecérselo a Dios. Hija inseparable de mi voluntad, qué contento me pongo al escuchar que repites lo que hacía mi humanidad en mi voluntad. Y yo beso tus pensamientos en los míos, tus palabras en las mías, tu latido en el mío. ¿Por qué gozas tanto cada vez que manifiestas otro efecto de tu voluntad? Ya esto lo hemos leído mucho, pero no importa. Cada vez que te manifiesto una verdad más sobre mi voluntad, es un enlace más que forma entre tú y yo y toda la familia humana. Es una unión mayor, un vínculo más estrecho, unir dando parte de mis herencias. Me sucede como a un padre que tiene muchas posesiones, pero que sus hijos no las conocen, así que no saben que tienen un padre tan rico. Ahora bien, el padre, al llegar los hijos a la mayoría de edad, día a día les va diciendo que él es dueño de tal hacienda. Los hijos al escucharlo festejan y se abrazan con un mayor vínculo de amor alrededor del padre, quien al ver el gozo de sus hijos, él mismo festeja y prepara otra sorpresa mayor y les dice: dicha provincia es mía, y luego aquel reino es mío. Los hijos quedan encantados y no solo festejan, sino que se consideran afortunados de ser hijos de dicho padre. El padre no solo les da a conocer sus posesiones, sino que los constituye herederos de sus bienes. Hasta ahora te he dado a conocer lo que hizo mi humanidad, sus virtudes, sus penas, para constituir a la familia humana heredera de los bienes de mi humanidad. Redención, ¿no? Ahora quiero pasar más allá. Quiero darte a conocer lo que hacía mi voluntad en mi humanidad para constituir a las nuevas generaciones en herederas de mi voluntad, de los efectos del valor que ésta contiene. Por eso se atenta en escucharme y no pierdas nada de los efectos y del valor de esta voluntad mía, para poder ser fiel portadora de estos bienes en la santidad divina, que Jesús ahí habla muy claro. Y capítulo 17, y con este terminamos, el mismo volumen 13. Cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí en sabiduría, en bondad, en potencia y en belleza. Porque conforme va repitiendo sus actos en mi voluntad, tanto más bocados toma de sabiduría, de bondad. Y el alma crece de aquel alimento con el que él se alimenta. Por eso está escrito de mí en el Santo Evangelio que yo crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Yo como Dios no podía crecer ni decrecer, así que ese crecer no quería decir otra cosa, sino que mi humanidad, conforme iba creciendo en edad, iba multiplicando mis actos en el querer supremo, y cada acto más que yo hacía era un ir creciendo en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y es tan cierto que yo crecía que también las criaturas se daban cuenta. Así le sucede al alma, hija mía. La santidad de mi voluntad crece a cada instante. Nada hay que escape de ir creciendo y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Las cosas más indiferentes, miren, el sueño, el alimento, el trabajo, pueden entrar en mi voluntad y tomar su puesto de honor como agentes en mi voluntad. Basta que el alma lo quiera. Y todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden ser ocasión para entrar en mi voluntad. Lo que no sucede con las virtudes. Aquí viene la diferencia entre esa santidad humana y santidad divina. Porque las virtudes, si se quieren ejercitar,
muchas veces falta la oportunidad para hacerlo. Si se quiere ejercitar la obediencia, se necesita quien mande. Y los que no tienen quien las mande, no pueden ejercitar la obediencia, no pueden ser obedientes. Y puede ser que por días y hasta semanas falte quien dé nuevas órdenes que obedecer. Y por lo tanto, por más que se tenga la buena voluntad de obedecer, la pobre obediencia estará ociosa, como la tiene Judith, de vacaciones. Así también con la paciencia, con la humildad y con todas las demás virtudes. Como son virtudes de este bajo mundo, se tiene necesidad de otras criaturas para poder ejercitarlas. En cambio, mi voluntad es virtud de cielo y yo solo soy más que suficiente para hacer que la esté ejercitando en cada instante. Es que el que no tiene quien la mande, lo manda a través de las circunstancias, a través de tantas. Para mí es fácil estar sobre ella de día y de noche para mantenerla ejercitada en mi voluntad, en la suerte, ¿no? Vale la pena retomar todo esto tan hermoso de la encarnación para seguirlo meditando y hacerlo vida, que es lo más grande. Poder comer el fruto completo de la redención como lo comió María. Poder darle a Jesús el gusto de un fruto maduro en nosotros, que Él pueda saborearse en cada uno de nuestros actos, porque son su único alimento. O sea, en nuestros actos ya Él encontrará la voluntad de su Padre. Entonces sí podrán ser alimento de Él, porque ese es su único alimento. Pongamos en manos de la Santísima Virgen todas estas verdades y que ella las cuide y sea ella la que las haga crecer y fructificar el 100%. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.